que todos tienen que participar para que se vayan apurando. ¿Cuánto faltan? Ahorita estamos 15, doctor. Ujú. Sí, Faltan ahorita como son. unos 4 3 más o menos. Ok. Bueno, podemos comenzar ya, pues. Listo, iniciamos. Ok, muy buenas tardes, doctor, compañeros. Hoy tengo el placer, al igual que mis compañeras, de hablarles sobre el tema mastocitosis. Como introducción, la mastocitosis se define como un grupo heterogéneo de síndromes clínicos que están caracterizados por infiltración anormal de mastocitos en los tejidos y una liberación concomitante de mediadores químicos hacia la célula. Estos mediadores químicos pueden ser histamina, heparina, leucotrienos, prostaglandina, bradicinina, entre otros. Entonces, donde se ven afectados sobre todo diferentes órganos, principalmente la piel, la médula ósea, también el aparato gastrointestinal, lo que es el vaso, el hígado y ganglios linfáticos. Fue descrita por primera vez por Needleship en 1889. También se describen que esta enfermedad tiene dos patrones, una mastocitosis de inicio en la infancia y una mastocitosis de inicio en la edad adulta. Entonces, estas van a diferenciarse de acuerdo a su extensión y al pronóstico que tengan. Ahora continúa la etiología. Bueno, hasta el momento se desconoce sobre su etiología. Sin embargo, la World Allergy Organization nos describe que se han hecho estudios donde se han descrito varias mutaciones en el protoncógeno c-KIT. ¿Y qué es el protoncógeno c-KIT? Bueno, es una proteína que se encuentra en la superficie de las células y que está ligada con el factor de células madre. Entonces, el protoncógeno c-KIT, su función principal es la transducción de señales y actúa principalmente en sarcoma. Sin embargo, él es un gen receptor de la proteína tirosina sinasa de clase 3, al igual que actúa con el factor de crecimiento de células madre. Entonces, esto hace que las células sanguíneas tengan un mayor crecimiento. También, de acuerdo a su etiología, se observa que hay un aumento de la melanina, por ende las lesiones cutáneas van a estar hiperpigmentadas. Para continuar, tenemos la epidemiología. La mastocitosis está dentro del grupo de enfermedades raras, ya que es una enfermedad poco común. Se observa en todas las etnias y es bimodal. Sin embargo, como pueden observar, en la presentación, esta abarca lo que es principalmente los periodos de la infancia hasta los 2 años. Esta está en un 10% en los niños de 2 a 15 años. Y también se ve que aumenta en la adultez en un 35% en mayores de 15 años, donde es de mal pronóstico para aquellos adultos donde tienen un número anormal de mastocitos en la médula ósea. De acuerdo a la World Allergy Association, establece que tiene una prevalencia estimada de 1 en cada 20,000 habitantes. Ahora la clasificación. Bueno,
En esta diapositiva establecida por Association y la otra por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque la Organización Mundial de la Salud, ambas tienen el mismo patrón, pero la forma en que lo describe la World Allergy Association, considero yo que es una forma más práctica y de mejor, o sea, que es de mejor aprendizaje para nosotros. Entonces, iniciaré a describirles la clasificación que van a ver en la tabla 1 de la World Allergy Association. Bueno, esta consiste en mastocitosis cutánea. La mastocitosis cutánea, las lesiones están limitadas en la piel, pero aquí no se debe hacer, bueno, se suele hacer un diagnóstico diferencial con la mastocitosis en la piel, que es de inicio en la edad adulta. Entonces, esto tiende a confundir, por lo que para poder saber si esta no es la que está afectando, se debe hacer una biopsia de médula ósea siempre y cuando el paciente tenga un CBC, que es un conteo de sangre completa normal, mayor de 20 miligramos sobre mililitros, donde la triptasa, lo normal, es de 2 miligramos sobre litros. Es decir, la triptasa en un paciente con mastocitosis en edad adulta tiene 20 nanogramos sobre litros y lo normal es 2 miligramos sobre mililitros. Entonces, ¿qué es la triptasa? Bueno, la triptasa es una proteasa neutra que se encuentra principalmente en gránulos anormal de mastocitos para así hacer la degranulación. Entonces, la mastocitosis cutánea está en la parte extracutánea, es decir, afecta a diferentes órganos. Está subclasificada en 5 categorías, que es la más común, es la mastocitosis indolente. La mastocitosis indolente es cuando hay un número anormal de mastocitos en la médula ósea. Esta se caracteriza principalmente porque en ella vamos a ver un frotis de médula ósea con mayor de 5% de mastocitos. Presenta las principales sintomatologías cuando el paciente tiene liberación de mediadores químicos, que fueron los antes mencionados, que eran heparina, histamina, leucotrienos, entre otros. Y esta, como ya les mencioné, es la más común. Dentro también de las mastocitosis sistémicas está lo que es la mastocitosis sistémica latente. Esta también tiene un número anormal de mastocitos, pero no presenta ninguna patología hematológica asociada. En esta podemos ver que la triptasa va a estar mayor de 200 nanogramos sobre mililitros. También va a presentar hepatomegalia, esplenomegalia, también puede presentar lo que es diferentes manifestaciones a nivel cutáneo, pero se diferencia con la mastocitosis sistémica indolente porque la mastocitosis sistémica indolente prolifera en la médula ósea. Entonces, la siguiente es la mastocitosis sistémica que está asociada a alguna neoplasia. Por lo general, estas neoplasias son de tipo mieloide. La siguiente es la mastocitosis sistémica agresiva. La mastocitosis sistémica agresiva es de mal pronóstico, ya que esta sí está involucrada más en diferentes otras manifestaciones, como son la hepatomegalia, la esplenomegalia, la hepatomegalia, pero que está asociada a una hipertensión portal y también a una citis. La esplenomegalia, que está ligada a un hiperesplenismo. También hay lo que se conoce como catepsinas asociadas
en esta mastocitosis sistémica agresiva, hay lesiones sobre todo a nivel óseo. Por ejemplo, hay diferentes fracturas óseas que están asociadas a esta mastocitosis agresiva. La siguiente, que es de muy mal pronóstico y es la más rara, es la leucemia de mastocitos. La leucemia de mastocitos se va a observar que hay mayor del 20% en frotis de médula ósea y mayor de 10% en la sangre periférica. Entonces, entre otras manifestaciones dentro de la clasificación de la mastocitosis, está el sarcoma mastocítico. Bueno, el sarcoma mastocítico es raro, es poco frecuente, tiene masas sólidas, tiene por lo general a extenderse, es decir, tiende a ser invasivo y es una diseminación maligna. El pronóstico por lo general en este tipo de sarcoma es muy malo, es de muy mal pronóstico. Entonces, la World Allergy Organization establece que existe otro tipo de mastocitosis que se descubrió en el 2004. Esta se conoce como la mastocitosis sistémica bien diferenciada. Y es bien diferenciada porque en realidad la estuve investigando. Por lo principal que tiene es que dentro de ella está el CD30, que es un marcador tumoral bien importante que se encuentra en células B y células T. No tiene presencia de CD25 ni de CD2. Y esta se desarrolla sobre todo dentro de la clasificación de mastocitosis sistémica. Y hay aberraciones en lo que es la misma morfología de las lesiones de este tipo de mastocitosis. Pero no tiene lo que es el gen C816V, no está dentro de esta clasificación. Listo. Espera que no me pasa la... Ok, ya, ahora sí. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar primero sobre los mastocitos. Pues estas son células derivadas de los precursores hematopoyéticos en diferentes órganos, se depositan en diferentes órganos y tejidos. Estos tienen una larga vida media y juegan un papel importante en reacciones inflamatorias, ya sea parasitarias o alérgicas. Cuando un mastocito es activado por un anticuerpo IgE, este se une al receptor 1 del FC y ocurre una desgranulación de los mismos, ya liberándose entonces antígenos, liberándose estos gránulos que contienen histaminas, heparinas, prostaglandinas. Como sabemos, los mastocitos provienen de la médula ósea y se diferencian de los demás glóbulos blancos, ya que estas se liberan al torrente sanguíneo por medio de los progenitores CD34, que son las células progenitoras de mastocitos. Hay diferentes efectos que se producen cuando se activan los mastocitos, como por ejemplo en diferentes mediadores como la histamina, citocina y otros mediadores. Por lo menos en la histamina y en los mediadores lipídicos como los leucotrienos y las prostaglandinas, se puso un efecto que es el aumento de la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso. Pero hay una diferencia con los leucotrienos y prostaglandinas que producen una estimulación en la secreción de moco. En cambio, otras citocinas como la interleucina 4 y la interleucina 13 producen la diferenciación de las células TH2 o células auxiliares y la producción de IgE. Igual que, en cambio, el factor de necrosis tumoral alfa, que produce una inflamación a nivel de los tejidos. Pasa la cara.
En cuanto a la inmunofisiopatología, el factor de crecimiento mastocitario se une a una proteína producto del protoncogen c-KIT, que estimula la proliferación mastocitaria. Hasta el momento se desconoce la etiología de la mastocitosis, sin embargo se han descrito muchas mutaciones pues, en este gen y que puede influir en la patogenia de esta enfermedad. Este protoncogen codifica la proteína a nivel de la tirosina sinasa, que es una célula señaladora intracelular que se encuentra en la membrana citoplasmática de los mastocitos y que actúa como un receptor para denominado factor de células madre que estimula la proliferación de los mastocitos y células hematopoyéticas. Este también es el que se encarga de la producción de melanina por medio de los melanocitos, explicando de esta manera el proceso hematológico y de pigmentación en esta enfermedad. Al contrario de los mastocitos normales, en las mastocitosis sistémica se expresan los CD25 y los CD2 y los progenitores inmaduros que producen como el CD34 y el CD13. Estos causan daños cuando se infiltran en los órganos. En cuanto a la actualidad, esta enfermedad se produce por diferentes causas, ya sea por mutaciones en el protoncogen c-KIT, la expresión del factor de crecimiento de mastocitos y del c-KIT, pero esto no se ha podido demostrar no se ha podido demostrar actualmente. Se produce también por apoptosis de los mastocitos y se cree que estos pueden sobrevivir a la apoptosis, por eso se cree que se inhibe. Las alteraciones cromosómicas, como las anomalías, ya sea una rotura o una trisomía, que se comprueban en pacientes con alteraciones hematológicas, y también se producen por un fenotipo de los mastocitos, en donde se ha encontrado un aumento de la expresión del antígeno nuclear de proliferación celular en los mastocitomas, produciéndose de mastocitosis malignas. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de lo que son las manifestaciones clínicas. Con respecto a lo que es la mastocitosis cutánea, vamos a encontrar la urticaria pigmentosa, que es la forma clínica más frecuente, representa el 70-90% de los casos y afecta principalmente a lo que son los lactantes y los niños. Las lesiones... ¿Quién está presentando? Alexa, doctor, disculpe, es que hoy no puedo encender la cámara porque estoy con data, entonces si la enciendo se me va a hacer más complicado hablar. Las lesiones se componen de máculas, pápulas, placas o nódulos mal delimitadas de tamaño variable y de color marrón o violáceo. Como podemos observar en la figura 1, tenemos una urticaria pigmentosa con máculas y placas ligeramente elevadas, de forma ovaladas, con coloración marrón anaranjado. En la figura 2 vamos a observar múltiples máculas ovaladas, color café claro, en tronco y algunas ampollas que se forman sobre las máculas. Cabe destacar que en la figura 1, a la exploración física, cuando se frotan las lesiones, se produce un eritema, abón o ampolla, lo que constituye el signo de Darier. Con respecto a lo que es la fisiopatología de este signo de Darier, ocurre que al presionar la piel vamos a comprimir y a estimular la liberación de los gránulos con los mediadores de inflamación, los cuales van a contener las sustancias que pueden hacer que ocurra lo que es el signo de Darier positivo. Otra manifestación, vamos a observar lo que es el mastocitoma solitario, el cual representa el 10 al 35% de las mastocitosis cutáneas. Es más común que se presente en los primeros meses de vida. Las lesiones se van a componer de nódulos o placas infiltradas únicas
con superficie de coloración parduzca o amarillenta. También vamos a poder observar aquí el signo de Daryer positivo. Aquí en la figura 3 vamos a ver el mastocitoma solitario con signo de Daryer positivo, donde se va a notar la formación de un abón y vesículas milimétricas sobre una placa ovalada de color café claro rojizo. También vamos a observar lo que es una telangiectasia macular eruptiva persistente, lo cual la telangiectasia no es más que se considera como arañas vasculares, son dilataciones de lo que son capilares pequeños y de los vasos superficiales. En esta imagen vamos a poder observar que se caracteriza por la aparición de máculas hiperpigmentadas que, a diferencia de otras mastocitosis, presenta respuesta urticariforme escasa. Se localizan frecuentemente en lo que es la parte alta del tronco, tiene evolución benigna y suele ocurrir principalmente en adolescentes y adultos. En la figura 4 vamos a observar lo que es una mastocitosis cutánea difusa, el cual representa el 1 al 3% de los casos de mastocitosis cutánea. Se considera la forma clínica más rara y se caracteriza por presencia de infiltración difusa en la piel, lo cual va a crear una coloración amarillenta en la piel del tronco, la cual podemos observar en la figura número 4. Siguiendo, pásale. Que no me pasa. Ok, ya. Tenemos solo que las manifestaciones clínicas, dependiendo del lugar de afección, con respecto a las sistémicas, vamos a tener una inestabilidad vascular, un incremento de la permeabilidad vascular, el cual va a permitir la salida de proteínas de alto peso molecular. Vamos a tener una fibrosis, una eosinofilia, que es un acúmulo de los eosinófilos, infiltraciones linfocitarias, una anticoagulación bucal, hiperplasia mastocitaria, y también los pacientes en ocasiones pueden presentar caquexia, que no es más que la disminución de la masa muscular corporal de la persona. Si se manifiesta en lo que son las pieles, uno de los síntomas podemos tener prurito y urticaria. En el tracto gastrointestinal podemos presentar hipersecreción gástrica, el paciente puede referir dolor abdominal y lo que son retortijones. En el pulmón vamos a tener broncoconstricción, secreción de moco y en ocasiones puede incluso haber edema pulmonar. En el esqueleto puede haber un remodelado óseo o osteoporosis. Alexa, por favor, Dígame. los que están en esta reunión, que por favor apaguen todo, ¿no? No tengo ni que decir. Yo no soy doctor, Yo sé que no tú soy, eres. no sé, Yo no estoy diciendo no sé qué. o sea, estoy diciendo que todos apaguen, solamente dependiente del que está dando su tema. Ok. Siguiendo, vamos a tener los diagnósticos. Primero vamos a dividirlo en lo que son los estudios básicos de laboratorio de la mastocitosis. La primera que tenemos es la triptasa total en suero o plasma, el cual va a medir lo que es el aumento transitorio del nivel de triptasa en la circulación de un paciente después de sufrir diferentes reacciones. Se puede observar lo que son niveles elevados de triptasa. Como ya mi compañera mencionó en la parte de clasificación, los valores dependiendo del tipo de mastocitosis que sea. También podemos realizar lo que son recuentos y fórmula de sangre periférica con un examen morfológico detallado. También detección de mastocitos circulantes por citometría de flujo, la cual la citometría de flujo es una técnica biofísica basada en la utilización de luz láser empleada en lo que es el recuento y clasificación de células según lo que van a ser sus características morfológicas. También podemos tener un estudio bioquímico habitual junto con fosfatasa alcalina y beta-2 microglobulina. Y al igual que ferritina, vitamina B12, folatos y suero, también nos van a ayudar o apoyar con respecto a lo que es el diagnóstico de esta sintomatología. Las pruebas en niños, se puede hacer pruebas de laboratorio en los niños con mastocitoma solitario, o a veces no es necesario
realizar estudio alguno con los niños que vienen con, con esta manifestación específica. En las demás formas pediátricas se podrán determinar triptasa total en suero en plasma, al igual ya mencionada, recuento y fórmula de sangre periférica con examen morfológico detallado, un estudio bioquímico de igual manera que incluya los valores de colesterol, triglicéridos y ferritina, pruebas de imagen y otras exploraciones en las formas pediátricas, en las formas pediátricas que sean de la urticaria pigmentosa o de lo que es la mastocitosis cutánea difusa. También podemos ver lo que son estudios de imágenes y otros estudios en la mastocitosis del adulto. Al adulto se le puede mandar una ecografía abdominal o TAC, la densiometría ósea, el cual va, como la mastocitosis también puede afectar lo que es la parte ósea, mi compañera hablará de eso más adelante, pero al hacer esto también podemos determinar la densidad mineral ósea. Se puede mandar también una radiografía simple de columna dorsal, lumbar, pelvis y huesos largos para ver si de alguna manera está afectando a lo que es el sistema óseo. También opcional, según los datos clínicos, se envía una resonancia magnética nuclear y estudios de tubo digestivo por si hay que comprobar con respecto a lo que son las manifestaciones clínicas en la parte intestinal. Y en algunos casos se puede mandar un electrocardiograma. En la tabla número 3 podemos observar lo que son criterios diagnósticos y la clasificación de la mastocitosis según la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a los criterios diagnósticos mayores, si hay una presencia de agregados de mastocitos, que significarían más de 15 mastocitos en la biopsia de la médula ósea o tejidos. Los menores, que si hay mayor del 25% de mastocitos con morfología normal en la extensión de la médula ósea, expresión de los antígenos CD25 y CD2 por citometría de flujo, triptasa sérica mayor de 20 nanogramos por mililitros, como había mencionado mi compañera anteriormente, y la presencia de mutación activante del c-KIT en los mastocitos de médula ósea u otro tejido. Una mastocitosis se considera sistémica si cumple un criterio mayor y 2 menores, o 3 criterios menores. De esta manera se puede definir si la mastocitosis es sistémica. Si no, se tendría que revisar para poder entonces clasificarla dependiendo a qué lugar podría pertenecer. Más que nada, lo más común son lo que son la mastocitosis cutánea. Con respecto al tratamiento, en la literatura que encontré, lo basaban en lo que son los tratamientos para la mastocitosis pediátricas y los tratamientos de los síntomas específicos de la mastocitosis. Con respecto a la mastocitosis pediátrica, si el paciente tiene un mastocitoma, se le recomienda lo que son medidas comunes, lo cual es un baño o ducha con agua fresca, un crema de cromoglicato disódico que es el que va a ayudar básicamente a reducir lo que es el prurito o diferentes erupciones que le puedan salir a lo que es el niño. Aplicar varias veces al día sobre las lesiones cuando exista picor. También en lo que es la urticaria pigmentosa se recomienda el uso de las medidas comunes. El tratamiento va a depender de los síntomas y debe ser individualizado en cada caso. Para el tratamiento sistémico, lo que son los antihistamínicos no sedantes, el cual puedo mencionar algunos ejemplos como la cetericina, la loratadina, el ketotifeno. También pueden antihistamínicos de tipo 2 o de clase C2, también el cromoglicato disódico oral, si no se dan los síntomas o si el paciente presenta dolor abdominal con o sin diarrea, irritabilidad o trastorno del sueño o descenso de los valores del colesterol. También antileucotrienos, como pueden ser el montelukast y el sileutón. También, si el paciente presenta una mastocitosis cutánea difusa, esta forma poco frecuente de la enfermedad debe ser considerado como una emergencia médica. Es aconsejable el ingreso en una unidad especializada con experiencia en su tratamiento. Las dosis van a incluir lo que es el cromoglicato disódico oral
los antihistamínicos de clase 1 sedantes, los cuales ya mencioné anteriormente, con lo que son los antihistamínicos de clase 1 sedantes, los cuales podrían ser hidroxicina o difenidramina. También antihistamínicos de clase 2 o antileucotrienos en caso con síntomas persistentes. También, si persisten los episodios severos de liberación y la formación de ampollas, se recomienda lo que es la fotoquimioterapia. Para los tratamientos de los síntomas específicos de la mastocitosis, para los síntomas gastrointestinales, enfermedad péptica, reflujo gastroesofágico, también se recomiendan antihistamínicos inhibidores de la bomba de protones, el cromoglicato disódico. Si la respuesta no es adecuada, se debe añadir de forma escalonada lo que es antileucotrienos, anticolinérgicos, como lo que son los alcaloides o algún tipo de aminas terciarias, los AINES, siempre y cuando el paciente lo haya tolerado previamente. Para la mala absorción subclínica se recomienda el cromoglicato disódico. Para la mala absorción severa, el tratamiento citoreductor en las formas agresivas, el cual puede incluir lo que es la hidroxiurea o la anagrelida. Con respecto a la enfermedad ósea, también se puede promover lo que es el cromoglicato disódico, calcio y vitamina D, con control adecuado de calcemia y calciuria, bifosfonatos por vía oral y valorar tratamientos hormonales sustitutivos si fueran el caso con respecto a lo que son las menopausias en mujeres. En casos excepcionales con fracturas patológicas, valorar el uso de dosis bajas de interferón alfa 2 o tratamiento citoreductor. Con esclerosis ósea difusa, el cromoglicato disódico para tratar lo que son las mastocitosis. Buenas tardes. Me corresponde hablarles sobre lo que son las complicaciones óseas por mastocitosis, o bueno, en general, las complicaciones por mastocitosis. Cabe resaltar que la mayoría de las complicaciones se da en la mastocitosis sistémica. De las que voy a mencionar, las complicaciones óseas son las más frecuentes, son las más comunes, a pesar de que en sí las complicaciones son raras. Esta fue descrita o fue presentada por primera vez por Sager en 1952, cuando en una placa de un paciente que tenía urticaria pigmentosa parecía tener un patrón tipo de osteoporosis. Se clasifica de 3 formas las complicaciones óseas, perdón, en circunscritas o focales, mixtas y difusas. Las lesiones circunscritas no progresan y pueden desaparecer de forma espontánea. Estas, por lo general, llegan a ser benignas y, como lo dice focal o circunscrita, parecen como una pequeña esfera. En los pacientes se ven como pequeños puntos que no pasan de ahí, se quedan y pueden desaparecer. La difusa, en cambio, se distribuye por todo el esqueleto, se presenta como osteoporosis y osteoesclerosis o alguna de las dos, ya que dependiendo cómo se vea la densidad del hueso, se puede clasificar como lesión tipo osteoporosis o lesión tipo osteoesclerosis. Por lo general, la difusa sí adquiere una forma maligna. Cabe resaltar que se sabe o se tiene más o menos una idea de por qué podría la mastocitosis sistémica desencadenar lo que es la osteoporosis, y es porque los mastocitos en parte liberan sustancias que promueven lo que es la reabsorción del hueso, formando como consecuencia, que se vaya perdiendo lo que es la densidad del mismo. Pero no se sabe bien cómo estos pueden provocar lo que es la osteoesclerosis, que viene siendo lo contrario, aumenta la densidad del hueso. La lesión por lo general se da a nivel de las vértebras y de las costillas, aunque también puede afectar de forma muy rara lo que vienen siendo huesos largos. Las lesiones típicas
Vienen siendo focos de células mastocíticas fusiformes dentro de una matriz fibrosa. También describen lo que es la lesión MEL, o también como se le, como se le conoce, lesión fibrohistiocito-eosinofílica, que viene siendo prácticamente un conglomerado de nódulos polimorfos con mastocitos, eosinófilos, linfocitos, células histocitarias y fibroblastos con acentuación de la trama reticulínica. Y a nivel radiológico de las dos lesiones es más habitual ver lo que es el patrón osteoporótico, la afectación focal con patrón osteoesclerótico es más rara, pero se puede dar. Y los hallazgos vienen siendo un poquito más específicos en esta entidad clínica. Acá les traigo una tomografía para que puedan observar la diferencia. Pues aquí se podría, las vértebras, cómo se deben ver, el cuerpo de las vértebras, cómo se deben ver normalmente, y aquí cómo se van viendo las lesiones. Estas serían focales porque no están tomando todo el cuerpo de la vértebra, sino una pequeña parte. Y estas serían de tipo lesión osteoporótica. Otra complicación es la leucemia de mastocitosis. Es rara, es muy rara. Por lo general se da por una rápida expansión de mastocitos de la médula ósea, en la médula ósea, sangre y otros órganos, con una organopatía, más que nada a nivel del hígado y del vaso. Por lo general, los pacientes que se les llega a desarrollar esto tienen un pronóstico grave y supervivencia mínima. Debo decir que estos pacientes, o para que un paciente pueda desarrollar esta complicación, debe tener, además de la mastocitosis, alguna otra enfermedad autoinmunitaria. Y como había mencionado anteriormente, si ya tuvo mastocitosis en la niñez, aún se le seguía manifestando de adulto, es más propenso a que esa persona desarrolle lo que viene siendo la leucemia mastocitosis. Por lo general, a estos pacientes se le hace quimioterapia, pero no es suficiente, ya que el problema, bueno, sí, viene siendo desde la médula ósea. Lo que se recomienda o lo que se hace es que se le da quimioterapia al paciente y después de la quimioterapia un trasplante de médula ósea. Como última complicación viene la neoplasia maligna hematológica asociada a mastocitosis. Viene siendo otra complicación rara, no tan rara como la leucemia por mastocitosis, ya que se presenta en un 15-70% de los pacientes con mastocitosis. Esta viene siendo un conjunto, más que nada, de enfermedades que afectan displásico o la leucemia mieloide aguda. Puede ser difícil distinguir entre la neoplasia o la mastocitosis y por lo general el tratamiento consiste en tratar cada afectación o cada patología por separado, es decir, el tratamiento solo a la neoplasia maligna hematológica como si el paciente no tuviese mastocitosis y la mastocitosis como si el paciente no tuviese neoplasia maligna hematológica. Como conclusiones, tenemos que las manifestaciones cutáneas se presentan más que nada a la edad pediátrica, por ende el pediatra debe ser capaz o debe poder reconocer esta patología y el abordaje e informar a los padres sobre los factores desencadenantes asociados y que la abstención de los mismos es la base del manejo. La mayoría de las mastocitosis de edad pediátrica serán solamente cutáneas, su gran mayoría, y tenderán, hacia la autorresolución con el paso de tiempo, siempre y cuando el médico lo diagnostique y lo trate. Si bien el pronóstico del mastocitoma solitario es bueno, los niños con urticaria pigmentosa pueden tener un curso variable. En la mitad de los casos desaparece antes de la pubertad y en otros tienen una mejoría significativa. Si la enfermedad persiste en la edad adulta, aumenta el riesgo del compromiso sistémico en 10 a 30% de los casos. Es decir, que
paciente se hace más propenso a desarrollar la mastocitosis sistémica. Y por último, las formas ampollares tienen más posibilidades de desarrollar compromiso sistémico. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sí, nada más, bastante bien, todo bien, bastante, no sé, los comentarios de los compañeros también serían convenientes, ¿no? Porque también participaran, ¿no? A través del chat, hacer preguntas, ¿no? Para complementarlas, sobre todo por las inquietudes, ¿no? Porque son temas nuevos, son temas que ya ven ustedes que son de especialidad, ¿no? Eso prácticamente, sobre todo la forma muy sistémica o con infiltración a órganos, se manejan como mielodisplásicas o mieloproliferativas en un momento dado por la severidad. Y ya la forma ya de leucemia ni se diga, ¿no? Pero ya sería como a cargo del grupo de hematología, los que manejan Exacto. esto. Entonces ya la parte de la mastocitosis cutánea, que más de niños, más de edades tempranas, bueno, hay que hacer diagnóstico temprano, ¿no? Porque todo se le llama alergia a todos los brotes, cuando no tiene nada que ver, ustedes se han dado cuenta que no es un proceso alérgico, sino un proceso proliferativo, ¿no? Infiltrativo de mastocitos, ¿no? Y uno de estos, bueno, es lo que se conoce como el c-Kits, que es un estimulador, ¿sí? Celular, que entra, como bien dijeron ustedes, también en el grupo de sarcomas. Exacto. Entonces, y creo que yo se los mencioné como que como entra como un mensajero, el c-Kit entra como citocinas. Y les decía a ustedes que cuando el c-Kit está presente, el c-Kit también no solamente estimula al mastocito a proliferar, sino que también lo estimula a degranularse, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, algún sarcoma, comienza a tener rash, urticaria, lesiones evidentes derivadas por una histaminoliberación, ¿no? Profusa. Y bueno, es importante comprender que es simplemente eso, activación de mastocitos, no proceso alérgico, ¿no? Eso para hacerle el diferencial. También es importante, bueno, el síndrome carcinoide, no se mencionó, pero sí entra como en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque igual hay rash, hay prurito, ¿no? Entonces ahí sí se liberan algunos elementos derivados, o sea, derivados de las catecolaminas, y que, bueno, ahí el diferencial se hace en la medición, ¿sí? de esos metabolitos a nivel urinario, ¿no? Y o la presencia ya, o se acompaña al paciente, si ya sobre todo es un adulto, un cuadro de hipertensión sistólica, ¿sí? De un difícil control. Entonces ya estamos hablando de quizás asociación con feocromocitoma. Eso en cuanto al diferencial, ¿no? Yo pienso que por ahí todo está bien. El tratamiento, a considerar también algún inhibidor del no sé, si el c-Kit, estamos hablando de él, ¿verdad? Y el c-Kit es un promotor, bueno, ya se han diseñado moléculas anti-c-Kit, ¿no? Inhibidora o reguladora del c-Kit. Eso cuando ya hay un cuadro donde ya el uso de no solamente los bloqueadores de los mediadores, porque en este caso ustedes han mencionado ketotifeno, que es muy bueno, un estabilizador de membrana del mastocito, antihistamínico a altas dosis, ¿sí? Se pueden usar en algún momento dado, pero y hasta un regulador también con esteroides, ¿no? Ante una situación así extrema, ¿no? Pero solamente bloquea la acción, ¿sí? De la histamina, de la triptasa, ¿sí? De los mediadores, de los leucotrienos, bueno, usamos antileucotrienos, pero tratamiento específico, vean ustedes, un poco, no es fácil encontrarlo. Es más, el cromoglicato de sodio, en la forma oral, la presentación oral de cromoglicato, sí hay que solicitarlo, porque en el país no se maneja, porque no hay muchas patologías que ameriten tener en reserva, ¿no? En el país, ¿no?
o sea, habría que mandar a pedirlo, ¿no? Pero sí es el tratamiento para, sobre todo, las manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Donde va la diarrea y están todos los síntomas asociados. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta por parte del grupo, bueno, seguiremos adelante con el siguiente tema. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Sí, nos corresponde a nosotros, doctor. Ya voy a compartir. Ok. ¿Cuál es el tema? Es el síndrome de Churg-Strauss. Oh, excelente, excelente. Vamos a hablar de los alemanes. ¿Ya se les aparece por allá? Sí, ya Sí. se ve. Ok, gracias. Ok, listo. Buenas tardes. En primer lugar, doctor, compañeros, hoy mi grupo y yo tenemos el gusto de presentarles nuestra exposición acerca del síndrome de Churg-Strauss. Ok, empecemos hablando un poco de lo que es la historia. Y es que en 1951, por primera vez, Jacob Churg y Lotz Strauss definen esta entidad mediante el estudio de 13 pacientes que tenían patrones familiares similares. Esos patrones consistían en asma, fiebre y también eosinofilia. Al momento de la autopsia, se encontró en los pacientes una vasculitis necrotizante granulomatosa. Entonces, allí, posteriormente, ellos para el diagnóstico determinan 3 criterios, que entre ellos estaban la infiltración eosinofílica, la vasculitis necrotizante de vasos pequeños y medianos, y también la formación de granulomas a nivel extravascular. Después de vemos que Laham, ¿verdad?, propone otros nuevos criterios que no eran tan estrictos como los primeros. En este caso lo podemos ver aquí en la parte inferior. Consistían en asma, también en eosinofilia periférica y también en lo que era la vasculitis de 2 o más órganos. Aquí había un problema que radicaba en que esperaba, ¿verdad? Estos criterios esperaban a que la vasculitis colonizara, por decirlo así, o llegara a manifestarse en 2 órganos, lo que ya era un punto de gravedad. Entonces, por eso se descartó. Pero después de esto, en 1990, ¿verdad?, el Colegio Americano de Reumatología expone unos nuevos criterios, que eran 6, y se decía que eran necesarios 4 de ellos para poder hacer el diagnóstico. Lo vemos aquí en la parte inferior. Consistían en asma, un infiltrado eosinofílico también, neuropatía, ya fuera poli o mononeuropatía, también los infiltrados, ¿verdad?, pulmonares migratorios, que se le llamaba, también anormalidades a nivel del seno paranasal, y también lo que era eosinofilia, ¿verdad?, pero a nivel extravascular. Finalmente, en 1994, durante la conferencia de consenso de Chapel Hill, se expone una nueva definición que vamos a ver a continuación. Y entonces podemos definir el síndrome de Churg-Strauss como una inflamación rica en eosinófilos y granulomatosa que afecta lo que es las vías respiratorias, y también una vasculitis necrotizante que afecta los vasos medianos y pequeños, como mencionamos, pero con la característica que está asociado a asma y eosinofilia. Entonces, podemos decir así que es un trastorno multisistémico, como vamos a ver más adelante, que pertenece a las vasculitis asociadas con ANCA. ANCA, pues son los anticuerpos anticitoplasmáticos de los neutrófilos, y a diferencia de otras patologías que pertenecen a este grupo, como la panarteritis nodosa o como la poliangeitis, ¿verdad?, microscópica, se distingue, ¿verdad?, de ese grupo porque hay presencia de rinosinusitis, de asma, como mencionamos, y eosinofilia. Entonces, Jonathan. No, me toca a mí, Anaxi. Bien, con respecto a la epidemiología, el síndrome de Churg-Strauss se considera una enfermedad bastante rara, con una incidencia de aproximadamente 1 a 4 casos por millón de habitantes al año, con una prevalencia de 7 a 14 casos por millón. Según la raza, en algunos estudios se ha dicho que no hay ninguna predilección por alguna raza, pero en este mismo artículo donde encontré esto, también hacían la salvedad de que a veces compartía la predilección que tienen las vasculitis primarias, que es por personas de tez blanca y de ascendencia nórdica. Con respecto a la edad, normalmente las primeras manifestaciones que se dan oscilan
entre el rango de 15 a 69 años, con el pico de manifestación de los síntomas en la cuarta década de vida. El síndrome de Churg-Strauss es considerado una enfermedad más que todo de la adultez, pero esto no quita que pueda afectar también a los niños. Solo que mencionan que las etapas de vasculitis es muy poco común a nivel de los niños, o casi inexistente básicamente. Con respecto a la morbimortalidad, las principales causas son la miocarditis e infarto del miocardio, secundarias una arteritis coronaria, y con un tratamiento a rango de supervivencia a 1 año que es de 90% y a los 5 años es 62%. Pásalo, por favor. Una pregunta, doctor. No sé si quiere que lea todo este caso o lo intente resumir. No, creo que resúmelo, ¿no? Lo resumo. Bueno, sí, yo intenté buscar acerca de la epidemiología de esta enfermedad aquí en Panamá y no encontré así como tal, pero encontré solamente un caso que se dio en una paciente en la comarca Nove Buglé, que presentó un crecimiento parotidio y había presentado anteriormente adenopatías cervicales. Cuando se le realizaron las biopsias y todo esto, se vieron que les orientaban los hallazgos histológicos a un síndrome de Churg-Strauss y se le dio entonces el tratamiento adecuado. Y lo que se concluyó en este artículo fue que, porque esta paciente no presentó el síntoma de asma, que es prácticamente el más frecuente. Entonces se concluyó que no necesariamente tiene que aparecer siempre asma para que sea un síndrome de Churg-Strauss. Sí. No. Pásalo. Ok, entonces yo les voy a hablar un poco acerca de la etiología. Bueno, entonces ahí, podemos... perdóname, Anaxi, Juan Diego, mira, pero tú me estás hablando de adenopatías, ¿sí? Crecimiento parotidio, hay infiltrado sinofílico, hay evidencia de vasculitis, pero sí, pero la condición bronquial y la sinusitis también son condiciones casi de criterio. Yo no sé qué dice Anaxi, ¿no? Porque ella está hablando de una clasificación. Entonces eso me lo va a aclarar en el transcurso, ¿no? Porque aquí, cuando tú ves adenopatía, lógicamente, supurativa o no supurativa, tú piensas, sobre todo la no supurativa, tú pensarías más en tuberculosis. Sí, en tuberculosis. Ahí Ahí lo mencionan. Sí, pero lo que no me quedó claro es realmente al final de cuentas si el diagnóstico solamente iba a ser histopatológico o si había algo más, ¿verdad? No, se presentaba una hiperosinofilia constante, también se mencionaba eso, y que eso era más, también era un criterio diagnóstico para esto. Ajá, ok. Eso lo vamos a ver al final. Ok, sigo por acá. Entonces, bueno, yo les voy a exponer acerca también de la etiología. Entonces, cuando hablamos de la causa, ¿verdad? No está como determinada una sola causa, sino que esto se considera multifactorial. Podemos contar, ¿verdad?, con factores genéticos, factores inmunológicos, que involucran lo que son los eosinófilos y también los linfocitos T helper, tipo 2, también lo que son los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, como hablamos ahorita, y la agregación familiar, que usualmente se da porque las personas están expuestas a condiciones ambientales comunes o también similitudes genéticas. Entonces vamos a hablar de los determinantes involucrados en la patogenia y podemos empezar con los genéticos. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis está como el primer criterio, ¿verdad?, asociado genéticamente con esta patología es el antígeno leucocitario humano, sobre todo el DRB1, tanto el 04 como el 07, y también el DRP4. Ambos están relacionados, ¿verdad? En el 40% de los pacientes usualmente se presentan estos antígenos leucocitarios humanos. Y se dice que estos, que son de clase 2, se relacionan con una activación, ¿verdad?, fuerte de lo que son los linfocitos TCD4. Esto posiblemente, ¿verdad?, se desencadena por alérgenos o antígenos. También podemos hablar de otro criterio importante, que son los polimorfismos de un solo nucleótido que codifican para la interleucina
10. Si hablamos de los polimorfismos de un solo nucleótido, son una de las variaciones más comunes del DNA y consisten, ¿verdad?, en la variación simplemente de un par de bases y es muy común del ADN. Entonces, se refiere como al haplotipo de interleucina 10.2, que al final este polimorfismo, ¿verdad?, en ese gen va a causar un aumento en la secreción de esa interleucina tipo 10 y está relacionada directamente con un aumento o una mayor respuesta de los linfocitos TH2 y también con un aumento en lo que es la secreción de la inmunoglobulina G4. Entonces vamos a hablar de aquellos determinantes que son adquiridos. Podemos empezar con la exposición a alérgenos, antígenos, por ejemplo, en el caso de infecciones, en el caso de agentes como sílice o vacunas incluso pueden empezar o se considera que pueden desencadenar la patogenia también o influir, ¿no? Se habla de medicamentos como las sulfonamidas, también los macrólidos, por ejemplo, podemos mencionar la citromicina, la eritromicina y la fenitoína. Pero lo más importante de los medicamentos a este nivel son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, como por ejemplo el montelukast y también el zafirlukast. Ellos se dicen que son agentes ahorradores de los esteroides. Si recordamos, los corticosteroides o esteroides, ¿verdad?, se utilizan para tratar el asma, en la mayoría de los casos son muy efectivos. Por ejemplo, la flucatisona, el salmeterol, ¿verdad?, o la cortisona incluso también, pueden ser agentes para el tratamiento del asma, pero a pesar de ser muy efectivos, también traen muchos efectos secundarios, por lo que en ciertos casos se opta por usar estos inhibidores, ¿verdad?, de los receptores de leucotrienos. Entonces, otro fármaco, otro medicamento que se ha asociado, ¿verdad?, como un determinante es el anticuerpo monoclonal humano, el omalizumab, ¿verdad? Este es otro anticuerpo que se utiliza para el tratamiento del asma. Si recordamos, el mecanismo de acción de este es, en pocas palabras, unirse a la inmunoglobulina E y evitar que exista tanta inmunoglobulina E disponible para desencadenar los procesos que ya conocemos, que involucran esta inmunoglobulina. Entonces, finalmente podemos decir aquí que tanto los leucotrienos, como en este caso el anticuerpo anti-IgE, ayudan al desenmascaramiento de esta enfermedad. Finalmente, con respecto a los determinantes, vamos a mencionar lo que son los inmunológicos. Empezamos con la célula como principal, el tipo de célula, ¿verdad?, principal en todo esto, que es el eosinófilo, que sobre todo interviene en lo que es en los procesos inflamatorios, y también conocemos que es capaz de sintetizar citocinas, mediadores lipídicos, que pueden actuar como proinflamatorios o tener otros efectos. Algo muy importante de esta célula es que al activarse y degranularse y liberar sus dos productos muy importantes, que son la proteína catiónica de los eosinófilos y la proteína básica mayor o principal, que pueden tener al final efectos lesivos, ¿verdad?, sobre el ser humano. También podemos hablar de la liberación de lo que es la neurotoxina. Si hablamos de neurotoxina endógena, podemos situarnos, ¿verdad?, en que nosotros producimos especies reactivas de oxígeno, sobre todo por los neutrófilos, y estos pueden actuar causando un daño como, por ejemplo, actuando como una neurotoxina y influyen directamente sobre la neuropatía periférica. Además, aquí también en la parte inmunológica participa la eotaxina, que es una quimiosina, como ya conocemos, que aumenta la expresión de moléculas de adhesión para poder ligar esos eosinófilos, ¿verdad?, a las células endoteliales. Entonces, todo esto finalmente son los principales, ¿verdad?, responsables de esta patogenia. Entonces, ahora les voy a hablar del proceso de la patogénesis y quiero que nos situemos en esta imagen que coloqué en todas las diapositivas para que vayamos viendo cómo todo confluye aquí, ¿verdad?, en la enfermedad. Ya vimos lo que son los factores, los determinantes adquiridos, y aquí en este lado vimos los determinantes genéticos. Ahora vamos a empezar con los eosinófilos, en este punto de acá. Entonces, la activación de los eosinófilos y la liberación de sus productos de degranulación, como lo mencionamos, las proteínas que ya acabamos de mencionar, están relacionadas directamente con lo que son las manifestaciones clínicas de esta patología.
Además de eso, se dice que esta tiene propiedades citotóxicas y también procoagulantes que pueden llevar a ciertos grados de complicación a nivel tanto cardiovascular como cerebrovascular, ¿verdad? Entonces, en múltiples estudios de pacientes que tienen esta patología, se han encontrado niveles altos de interleucina 25 en el suero. Y esto es importante porque los eosinófilos producen la interleucina 25 y esta interleucina 25 tiene un efecto directo sobre las células T para aumentar la secreción o la producción de interleucinas, ¿verdad? Que ya conocemos que son características de TH2, como sabemos la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. Entonces, como que aumenta esa respuesta. A su vez, también juega un papel muy importante en lo que es la maduración, diferenciación y también la supervivencia de los eosinófilos. Además de eso, no se puede dejar de un lado lo que son tanto las interleucinas 4 y 13, que como ya sabemos, ellas también participan activamente con los eosinófilos en el cambio, ¿verdad?, de lo que es la inmunoglobulina E, el isotipo. Y finalmente quiero destacar este último punto, que es el incremento de la expresión de estos receptores. Quiero decirles, para poder explicarles, que el TRAIL usualmente actúa como a nivel tumoral, ¿verdad? Él lo que hace es que causa la apoptosis de la célula, entonces por eso tiene un papel importante a nivel de los procesos tumorales. Entonces, este receptor 3-TRAIL, en este caso que es el CD263, lo que tiene es que su dominio proapoptótico, ¿verdad?, está truncado, por lo que va a evitar que la célula muera, ¿no? Además de esto, tenemos otro receptor que es el DDR1, que es CD167. En este caso, este es el Discoidin Domain Receptor, ¿verdad?, que lo que permite es que esta célula, en específico el eosinófilo, ¿verdad?, pueda unirse a lo que es la matriz extracelular. Entonces, por eso dice que el incremento de la expresión de estos receptores prolonga la vida media de esta célula, ¿verdad? Por un lado, inhibiendo o evitando la apoptosis, y por otro lado, uniendo esa célula, ¿verdad?, lo que es la matriz extracelular. Entonces vamos por aquí, en este factor del medio, que serían los linfocitos T, y es que la granulomatosis eosinofílica con poliangitis tiene una respuesta por la vía o por los linfocitos TH2 prevalente. En este caso vamos a encontrar linfocitos T en casi todos los órganos que han sido afectados. También podemos encontrar niveles séricos elevados de lo que es la interleucina 2R. Este es, por ejemplo, el receptor de la interleucina 2. Si recordamos, la interleucina 2 interviene en la proliferación de los linfocitos y todo esto. También encontramos linfocitos efectores CD8 con actividad proinflamatoria. Y algo muy importante es esto de aquí, que los infiltrados en los pacientes, ¿verdad?, son ricos en células T-helper 2 con este receptor, que es el CRTH2. ¿Qué pasa? Este receptor es muy importante porque él está involucrado tanto en la activación de eosinófilos como también en las respuestas alérgicas. Este receptor, ¿verdad?, se une a prostaglandinas, y como recordaremos, las prostaglandinas tienen que ver con la vasodilatación, con el aumento en el dolor, entre otras características que ya conocemos de ellas, ¿verdad? Entonces, se dice que este es un blanco de tratamiento, este sitio de unión, ¿verdad?, para tratar lo que son asmas que tienen gran infiltrado eosinofílico. Y entonces, porque se han creado ciertos medicamentos anti-CRTH2. Entonces, podemos hablar también que, pues en este caso, como ya sabemos, las células TH2 producen cantidades altas de citocinas, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Sabemos que la 5, solo para recordar, siempre va a ayudar en lo que es la proliferación, diferenciación de los eosinófilos, y que tanto la 4 y la 13 también intervienen en lo que es la diferenciación a linfocitos TH2 y de paso también al cambio del isotipo IgE, como ya lo mencionamos. Entonces también hay participación de linfocitos TH17 en la respuesta. Y finalmente, en estudios en varios pacientes, se ha descubierto que los niveles de linfocitos T reguladores son muy bajos. Y como sabemos, siempre los linfocitos T reguladores nos van a proteger, ¿verdad?, de enfermedades autoinmunitarias. Vamos a hablar ahora de los linfocitos B y
nos situamos en este extremo de acá, donde podemos destacar estos dos factores, tanto la inmunoglobulina G4 como los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos. Entonces, en este caso, la respuesta humoral no es como la estrella de esta patogénesis, sino que, pero igual se ha encontrado en los pacientes que la respuesta humoral es anormal. Además de eso, como les mencioné, en el 40% de los pacientes se encuentran estos anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿verdad? Que ellos son inmunoglobulinas, en realidad, como vemos, secretadas por las células B, que son de tipo tanto IgG3 como IgG1, y ellos actúan en contra de antígenos intracitoplasmáticos, a este nivel, sobre todo, contra la mieloperoxidasa. Entonces, por eso se le llaman que tienen un patrón perinuclear, y como ya les mencioné, se dirigen contra la mieloperoxidasa de los neutrófilos, que sabemos pues que es una enzima que nos protege contra las bacterias. Entonces, finalmente, en estos pacientes se han encontrado niveles de inmunoglobulina G4 que van como de acuerdo con la evolución de la enfermedad, porque cuando llega la enfermedad a su fase de acné, se han encontrado niveles elevados, y cuando la enfermedad remite, entonces vuelve a la normalidad los niveles de inmunoglobulina G4. Entonces, se podría decir que va de la mano con las manifestaciones y la evolución de la enfermedad. Ahora sí, para terminar, vamos a situarnos en esta parte, en la eotaxina, y es que las citocinas también tienen un papel importante en esto. La eotaxina tipo 3, porque hay varios tipos de eotaxina, esta es la CCL26, actúa atrayendo los neutrófilos al sitio de la inflamación. Entonces, las células endoteliales que están inflamadas en el sitio de la lesión expresan, ¿verdad?, fuertemente la eotaxina. Además de eso, podemos destacar otra quimiosina más, que es la CCL17, que también es parte de las quimiosinas TH2, que participa también activamente en la patogénesis. Entonces, finalmente, quise poner esta imagen para poder asociar todo lo que he dicho y ver que es una enfermedad tanto multifactorial que va a tener un efecto multisistémico, como vemos. Entonces, vamos a empezar acá arriba para poder entender, partiendo de los factores genéticos, tanto los antígenos leucocitarios humanos, como de este lado el polimorfismo en la interleucina 10, ¿verdad? Aquí vemos entonces los factores que habíamos dicho adquiridos, por ejemplo, las infecciones, la inhalación de antígenos, que nos van a llevar a estas dos vías aquí, ¿verdad?, que confluyen, como ven, están unidas, tanto una inflamación eosinofílica como una inflamación mediada por los ANCA. Entonces, empecemos por este lado de acá. Aquí vemos la interleucina 33 y la interleucina 25, que ellas ayudan, ¿verdad?, a la producción de las citocinas características de TH2, y vemos que esta célula linfoide innata de tipo 2 va a producir interleucina 5. Por otro lado, vemos que la célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno, ¿verdad?, al linfocito para que sea TH2, y entonces posteriormente secrete también interleucina 5, que como vemos llega a este área de aquí, y nos situamos aquí en la médula ósea, donde el progenitor de las colonias de los macrófagos y granulocitos va a ayudar, ¿verdad?, junto con interleucina 5 a la proliferación de los eosinófilos. Aquí vemos que los eosinófilos maduran y posteriormente llegan acá, donde se van a degranular y van a liberar todos sus productos. Y como vemos, va a causar distintas manifestaciones clínicas que les van a explicar más adelante, que son, por ejemplo, la gastroenteritis eosinofílica, una cardiomiopatía eosinofílica, o sea, entonces el daño eosinofílico pues que causa a nivel sistémico. Entonces nos vamos para este lado, donde está la inflamación mediada por ANCA. Y algo característico de esta vasculitis es que, a diferencia de las otras que hemos visto, no hay depósito de inmunocomplejos. En cambio, la contraparte, ¿verdad?, tenemos como consumo excesivo de lo que son los componentes del complemento. Entonces, vemos que se libera la anafilotoxina C5A, y que por este lado tenemos citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, ¿verdad?, que como vemos aquí van a afectar este que dice on-prime neutrophil, que este es un neutrófilo que no está cebado. Ya les voy a explicar más adelante que
la interacción, ¿verdad?, de estos dos factores va a llevar a al proceso de sebación de los neutrófilos o a crear un neutrófilo cebado, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Normalmente nuestros neutrófilos como que tienen actividad proinflamatoria limitada, o sea, al punto de que no van a dañar nuestros tejidos o simplemente nos van a proteger. Pero cuando se ven influidas, ¿verdad?, por citocinas, quimiosinas, entre otros, esto se crea como una desregulación, ¿verdad?, que va a hacer que este neutrófilo cebado empiece a secretar cantidades mucho mayores de especies reactivas de oxígeno, de enzimas proteolíticas, que como ven van a llevar al daño endotelial, que posteriormente pues, puede llevar a la necrosis o a la glomerulonefritis. Entonces, además de esto puede seguir otra vía aparte del daño, y es que se forman lo que ya conocemos como trampas extracelulares de neutrófilos. Se forman esas trampas extracelulares y normalmente esto también nos protege, pero en exceso también es dañino, ¿no? Entonces, esto es lo que las trampas usualmente lo que evitan es que el microbio disemine a otras áreas, ¿verdad? Y en ese caso nos protege, pero en este caso es lesivo porque se liberan entonces las enzimas intracelulares que también pueden causar daño. Como vemos aquí, se libera la mieloperoxidasa, y es un ciclo, porque esta mieloperoxidasa va a ser presentada a la célula CD4 por la célula dendrítica para que posteriormente ella secrete interleucina 21, también por este lado el factor de proliferación de las células B también va a influir sobre esta célula B que vemos aquí, para que ella produzca los anticuerpos anticitoplasmáticos que ya habíamos hablado, y entonces posteriormente esos anticuerpos se unen al neutrófilo cebado mediante dos vías, o uniéndose directamente a la mieloperoxidasa que vemos aquí, o mediante su receptor FCR. Entonces ya vemos acá abajo todos los efectos que tiene pues sobre el sistema, como ya habíamos mencionado, tanto el daño eosinofílico como la necrosis a nivel vascular. Y bueno, aquí vemos todo lo demás. Gracias. Puedes pasarlo, Ana. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, clásicamente se describen 3 etapas clínicas sucesivas. El primer estadio pododrómico, que se caracteriza por asma, sinusitis, también se caracteriza por alergia alimentaria, por alergias de tipo a medicamentos, como mencionó Anaxi. El segundo estadio, que cursa con hipersinofilia sanguínea, infiltrados tisulares de eosinófilos, en las cuales se caracteriza una neumonía eosinófila de Loeffler, también la gastroenteritis eosinófila e infiltrados miocárdicos. Y el tercer estado, que es el de vasculitis sistémica, que afecta principalmente los órganos como la piel, los riñones y los del sistema nervioso periférico. Actualmente existen 2 fenotipos diferentes de la enfermedad dependiendo o no de la presencia de ANCA, como mencionó Anaxi. Los pacientes ANCA positivos van a tener con más frecuencia las manifestaciones constitucionales. Estas engloban lo que es la astenia, la mialgia, fiebre, anorexia y pérdida de peso. Y también otras como puede ser la glomerulonefritis, la mononeuritis múltiple, la púrpura palpable. También se van a observar en las biopsias los hallazgos de vasculitis. Y con respecto al ANCA negativo, se va a apreciar entonces la fiebre, la miocardiopatía eosinofílica, la pericarditis, derrame pleural y lívido reticularis, que más adelante les voy a explicar qué es. Por favor, pásalo, Anaxi. Son factores desencadenantes en pacientes previamente asmáticos la retirada o bajada brusca de la dosis de corticoides, el uso de inhibidores de leucotrienos como el montelukast, el pranlukast y el facillukast, y la cocaína. Principalmente, más que todo, el uso de los corticoides, de los inhibidores del leucotrieno, no causa directamente este efecto las manifestaciones del síndrome de Churg-Strauss, sino que al utilizarse ocasiona un descenso de los corticoides y entonces esto lo que ocasiona es que enmascara las manifestaciones clínicas previamente del síndrome de Churg-Strauss. Es decir, que el paciente lo tenía,
pero al utilizar los inhibidores leucotrienos disminuye entonces los corticoides que enmascaraban esto y entonces se da la sintomatología. Con respecto a los síntomas generales son los que se mencionan aquí: la astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre en el 70% de los casos y el cuadro vasculítico. También es común la artromialgia, artritis no erosiva en rodillas, codos, muñecas y manos. Pásalo, por favor. Con respecto a las alteraciones otorrinolaringológicas, se presentan en el 75% de los casos. La rinitis alérgica aparece en el 65%, los pólipos nasales en el 25%, la sinusitis en el 60%, y también se pueden dar otro conjunto de afectaciones que pueden englobar las úlceras orales. También pueden englobar lo que es la hipoacusia por neuropatía grave. Se puede dar la parálisis facial, la parálisis de las cuerdas vocales, el crecimiento parotidio, secreción del conducto auditivo externo también. Pásala, por favor. Bien, con respecto al asma, como mencioné en la epidemiología, este es uno de los principales, de los más frecuentes síntomas, y de hecho es uno de los criterios diagnósticos. Habitualmente precede la sintomatología vasculítica durante varios años, pero en la mitad de los casos es de inicio. Muchas veces se dice que el asma, como se menciona aquí, precede, pero también se puede dar en ciertos casos en que es simultánea con la vasculitis. Incluso hay casos excepcionales en los que no se dan el síntoma de asma. La bronquiectasia con sobreinfección respiratoria crónica también puede proceder a lo que es el estado vasculítico luego de varios años. Pásalo, por favor, Anexio. Con respecto a otras alteraciones pulmonares, los infiltrados pulmonares pueden aparecer en el 40 al 50% de los casos. Se caracterizan por ser parchados, difusos, migratorios y recidivantes, y de localización periférica. Y su distribución normalmente no se da de manera lobular. También se puede cruzar con una neumonía eosinófila crónica y una hemorragia alveolar difusa en 4% de los casos. También se pueden dar lesiones granulomatosas múltiples de la mucosa traqueobronquial y otros síntomas, como puede ser entonces la pleuritis, el derrame pleural, adenopatías cervicales y mediastínicas, y también al momento en el análisis del puto se puede observar eosinofilia y también el lavado bronquialveolar. Con respecto a la mononeuritis múltiple, se da en un 70 a un 80% de los casos. La mononeuritis múltiple lo que ocasiona es una debilidad, puede ser en distintas áreas, también parálisis, que puede ser en una o más áreas, y algo característico es que puede ocasionar no permite el control voluntario de los esfínteres. Afecta sobre todo a los nervios peroneo común, tibial posterior, sural, poplito interno, cubital, mediano y radial. Suele ser de tipo sensitivo motor y a medida que progresa puede causar daño que se da de manera permanente. Pásalo, por favor. Las alteraciones cutáneas se dan, por lo menos las que voy a mencionar, se dan en el 50-70% de los pacientes. Es muy común que se dé la púrpura palpable que se observa en la imagen superior derecha, que se caracteriza por eritema, por pápulas eritematosas, disculpen, que ocurren por una extravasación de los eritrocitos. También se dan nódulos eritematosos y estas son las lesiones más frecuentes. Se puede observar también granulomas de Church-Strauss, urticaria de tipo solar y el lívido reticularis que se observa en la imagen inferior derecha. Este se caracteriza por un patrón de red de color más o menos rojizo o azulado que se ocasiona al haber inflamación de los vasos sanguíneos. Pásalo, por favor. En las alteraciones gastrointestinales se presentan en el 35 al 45% de los casos. Se puede presentar una inflamación vasculítica difusa o nodular de la mucosa intestinal, isquemia, hemorragia o perforación. Esto se puede dar, se me olvidó decirles al comienzo que se puede dar a lo largo de todo lo que es el tubo digestivo, cualquiera de las afecciones. También ocurre apendicitis, se puede dar colecistitis e infarto hepático también. Con respecto a las alteraciones renales, la glomerulonefritis segmentaria y focal necrotizante difusa se presenta en el 25 al 35% de los casos. Esto puede progresar a algún tipo, se puede presentar con insuficiencia renal, que si no se trata pronto ocasiona entonces insuficiencia renal crónica.
En el 75% de los casos con nefropatía son ANCA positivos, frente al 25% de los pacientes que no presentan entonces estas complicaciones. Pásalo, por favor. Con respecto a las alteraciones cardiovasculares, ellas representan del 30 al 35% de los pacientes y aunque no siempre se dan, corresponden al que presenta la mayor morbimortalidad con respecto al síndrome de Churg-Strauss. Puede afectar cualquiera de las estructuras a nivel tisular por infiltración de eosinófilos, como mencionó Naxi, o también ya sea por la misma vasculitis como tal. El cuadro clínico más frecuente, el cuadro clínico más frecuente es el desarrollo de insuficiencia cardíaca de instauración aguda, que también pues, se puede presentar con pericarditis, que puede presentarse o no con algún derrame. La miocardiopatía inflamatoria isquémica vasculítica ocurre también entre el 14 al 15%, al 25% de los casos. También se puede presentar miopericarditis, difusión del ventrículo, infarto agudo al miocardio con shock cardiogénico, miocardiopatía eosinófila, entre otros. Ahora sí, pasamos. Con respecto a las alteraciones del sistema nervioso central, pueden haber, puede ser de localización local o difusa, ocurren entre el 8 al 14% de los casos. La vasculitis cerebral entonces puede originar distintos cuadros clínicos variados, como puede ser la hemorragia subaracnoidea, también se puede dar trombosis venosa, infarto cerebral, afección meningia, anosmia, el síndrome de Parisnaud, que se caracteriza por una parálisis conjugada del movimiento vertical ocular, ceguera cortical, neuropatía del trigémino y síndrome de Horner, como se ve en la imagen de la derecha. Se caracteriza por la ptosis, que es la caída del párpado, miosis y anhidrosis. Puedes pasarla, por favor. Y bien, por último, las alteraciones oculares aparecen en el 15% de los casos y se pueden manifestar como nódulos conjuntivales que se observan en la imagen superior derecha, también exoftalmos, pseudotumor inflamatorio, uveitis, que la uveitis es la inflamación de la uvea, que se encuentra entre la retina y la esclerótica y es también una de las causas puede ocasionar el ojo rojo. También se da oclusión de las arterias retinianas, incluyendo la arteria central de forma bilateral. Se puede dar neuropatía óptica isquémica, vasculitis retiniana coroidea del nervio óptico y también puede ocurrir a nivel de los nervios oculomotores. Ya. Pásalo, Luis. Por último, aquí quise agregar este cuadro que es basado en 3 estudios que se realizaron que muestran la frecuencia con la que se puede presentar las distintas manifestaciones clínicas. Vale, pásalo, Luis. Buenas tardes, doctor. Jonathan Guerra. ¿Me escuchan? Sí se te escucha, Jonathan. Vale. Bueno, me corresponde hablarles sobre los diagnósticos. Cabe destacar que ninguna prueba específica puede confirmar el síndrome de Churg-Strauss, debido a que los signos y síntomas son similares a los de otras enfermedades, y esto puede ser una dificultad en cuanto al diagnóstico. Los primeros signos y síntomas como el asma y la sinusitis tienden a ser bastante comunes, por lo que es posible que no se haga un diagnóstico hasta que la inflamación haya causado daños graves a órganos y nervios. Como primer punto para el diagnóstico, ya mi compañera Anaxi mencionó lo que fue la evolución de los criterios a través de la historia, hasta que en 1990 la Academia Americana de Reumatología estableció los 6 criterios para el diagnóstico del síndrome de Churg-Strauss, los cuales son el asma. La mayoría de las personas diagnosticadas con este síndrome tienen asma crónico y a menudo es grave. Tiene característica de sibilancias o estertores difusos en la expiración. También tenemos lo que sería el criterio de la eosinofilia. Los eosinófilos normalmente constituyen entre el 1 y el 3% de los glóbulos blancos, pero un control superior al 10% se considera anormalmente alto y un fuerte indicador del síndrome de Churg-Strauss. Luego tenemos mono o polineuropatía. La mayoría de las personas con el síndrome de Churg-Strauss tienen un tipo de daño nervioso que causa entumecimiento o dolor en manos y pies.
También tenemos lo que sería las filtraciones pulmonares migratorias, que serían radioopacidades en radiografías de tórax, en los campos pulmonares. También tenemos las anomalías en los senos paranasales. Con historia de dolor agudo o crónico paranasal, se observa en un examen radiológico de los senos paranasales. También se ven los antecedentes de sinusitis aguda o crónica en los pacientes con el síndrome de Churg-Strauss. Y tenemos los eosinófilos extravasculares que se observan en la biopsia arterial del arteriola o vena, que muestran la acumulación de los eosinófilos en las áreas extravasculares. Cabe destacar, como ya mencionó mi compañera Naxi también, que la presencia de 4 de estos 6 criterios confieren una sensibilidad y especificidad diagnóstica del 85% y el 99.7% respectivamente en lo que fue el estudio de la población, en el estudio que se realizó. Estos criterios de clasificación fueron diseñados para diagnosticar el síndrome de Churg-Strauss de otras vasculitis, pero no para diferenciarlo de enfermedades no vasculíticas. Pasa la Naxi. En cuanto a los exámenes de laboratorio, es importante 3 de los que se observan en esto, que fue un caso clínico. Como ya mi compañera Maxi también mencionó lo que fue la relación de los ANCA en su exposición, en su parte. También tenemos lo del criterio diagnóstico de los recuentos de glóbulos blancos. Aquí está cuando el paciente ingresó al hospital y lo que sería lo normal se observa elevado. Igual los eosinófilos en esta parte. Se ve lo del ANCA, que está positivo en este paciente, pero cabe destacar que no todos los pacientes presentan esto. Solamente lo presentan 40 al 50% de los pacientes diagnosticados con el síndrome de Churg-Strauss. Algo más a destacar sería la anti-MPO, también que estaba relacionada con la exposición de mi compañera Naxi, que está normalmente elevada, que sería la mieloperoxidasa. ¿Pasa la Naxi? En esta parte traté de buscar ciertas imágenes relacionadas con lo que sería más común, que sería acá el diagnóstico por imágenes. Tenemos una tomografía computarizada en C de vista axial y en D de vista coronal. Muestra signos de sinusitis difusa, un tejido isodenso y homogéneo, ocupa completamente a la derecha, que sería la flecha que se observa a la izquierda de la imagen, en negro, y parcialmente a la izquierda, que sería la punta de flecha que se observa en la parte derecha de la imagen, tanto en C, en la parte superior, y en la... Maxi, ¿podrías ir como mostrando dónde? Esa es la de la flecha, que sería en la parte derecha. Señala la punta de flecha que está a la derecha, un poco a la derecha. No, la negra, la que está, esa. Esa es la que está parcialmente, que sería el lado izquierdo, aunque se observa a la derecha, de los senos maxilares. La mucosa nasal también aparece marcadamente engrosada en la flecha blanca, que sería en la parte central de la imagen D, esa misma.
Y básicamente eso es lo rescatable de esa imagen. Pasa la Naxi. Acá tenemos lo que sería una radiografía de tórax con infiltrados difusos no cavitados. Se observan lo que serían las radiopacidades alrededor de los campos pulmonares, no localizados en un área específica. Básicamente para que vean más o menos cómo se observaría. ¿Pasa la Naxi? En la anatomía patológica, bueno, realmente si otras pruebas sugieren la presencia del síndrome de Churg-Strauss, es posible que se le extraiga, o sea, una pequeña muestra del tejido para examinarla bajo el microscopio. El tejido puede provenir de los pulmones o de otros órganos como la piel o el músculo para confirmar o descartar la presencia de vasculitis. Desde el punto de vista histopatológico, la enfermedad se caracteriza por una triada, que sería la vasculitis necrotizante sistémica que afecta a los vasos pequeños y mediano calibre. 2, la infiltración tisular de eosinófilos que se puede localizar en la pared de los vasos sanguíneos o ser extravasculares. Y C, la presencia de granulomas peri o extravasculares con o sin eosinófilos. De los pacientes biopsiados se logra un diagnóstico histológico definitivo en el 75%. La coexistencia de los 3 tipos de lesiones de la triada es rara, presentándose solo en el 13% de los casos. Se observa vasculitis necrotizante en el 56% de los pacientes, el 79% en los ANCA positivos, infiltrado de eosinófilos vasculares o perivasculares en el 54% de los casos y granulomas extravasculares en el 15 al 18%. Y aquí entraría un poco lo que fue el caso que presentó Juan Diego. Como ya les mencioné, el diagnóstico histopatológico se da definitivo en un 75% de las personas dependiendo de la triada, ¿no? Entonces, como el doctor mencionó que si el diagnóstico había sido posible hacerlo mediante estudio histológico, ya que el paciente, como mencionó Juan Diego, no presentaba asma, que es un criterio de los que les mencioné anteriormente, pues sí era posible hacer un diagnóstico solamente con estudios histológicos. Y bueno, eso. Y aquí en la imagen se observa lo que mencionó mi compañero Juan Diego, lo de la púrpura palpable. Y en la imagen B se observa lo que sería el estudio histológico de las lesiones en las extremidades inferiores. Se observa un infiltrado inflamatorio principalmente involucrado en los vasos dérmicos, que serían las puntas de flecha que está mostrando a Naxi. Y básicamente eso. ¿Pasa la Naxi? Bien. Neumonía eosinofílica en el síndrome de Churg-Strauss, que se observa en la imagen 1 y en la imagen 2. También pueden ocurrir abscesos eosinofílicos y necrosis parenquimatosa, y a veces es prominente, como se observa en la imagen 3. ¿Pasa la Naxi? Bueno, luego tenemos vasculitis típicamente acompañada a la neumonía eosinofílica y es caracterizado por infiltración intimal y medial por inflamación crónica que contiene numerosos eosinófilos, como se observa en la imagen número 4. En la parte central se observan numerosos eosinófilos. Puede mostrar características granulomatosas o contiene numerosas células gigantes que recuerdan a la arteritis de células gigantes, como se observa en la imagen 5. En la, bueno, un poco, bueno, Anaxi señala, bueno, no sé cómo señalarlo aquí, pero bien. Puede mostrar características como, a ver, Anaxi señala, no sé. No,
o sea, en la imagen 5. Pero es que, a ver. Un poco más a la derecha. Arriba, por ahí. Más o menos por ahí. Luego tenemos lo que sería los granulomas en empalizada en el síndrome de Churg-Strauss, como se observa en la imagen número 6. Los histocitos epiteloides están dispuestos con su eje largo perpendicular a la zona central que contiene un pequeño foco de necrosis, como se observa en la flecha que está señalando Naxi. Y básicamente eso sería lo que sería en el caso de las vasculitis. Pásala, Naxi. Luego tenemos los pólipos nasales, como ya mencionó Juan Diego. Esto también fue un caso clínico que encontré. Se observan la biopsia de los pólipos nasales con la presencia de eosinófilos y polimorfonucleares. Las paredes de los vasos de mediano calibre que se observan en la imagen superior a la izquierda, representados con una M, y de los de pequeño calibre, que serían los que están representados con la P en la parte derecha de la imagen. Y en la imagen inferior se observa el infiltrado eosinofílico de la pared de los vasos de pequeño tamaño, que están señalados con las flechas, los eosinófilos, alrededor de lo que sería la pared vascular. Y eso es todo. Bien, con respecto al tratamiento de inducción, se utilizan pulsos de 6-metilprednisolona. Cuando se refiere a pulsos, esto se utiliza más que todo de manera intravenosa para administrar dosis cuando se dan casos graves. Se administra aproximadamente 1 gramo por día, por 3 días consecutivos, en casos graves como puede ser la mononeurotis múltiple. También se puede utilizar la prednisona oral, se emplea de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día durante el primer mes y después se disminuye paulatinamente. En el tercer párrafo yo encontré, según el Grupo Europeo para el Estudio de la Vasculitis, cómo se realiza esta disminución paulatina con respecto a la semana. Pero bueno, creo que es bastante largo como para mencionar cada uno de las dosis que se debe dar. Anexo, paso. Con respecto a la ciclofosfamida oral, este es un antineoplásico y un inmunosupresor que se emplea en dosis de 2 miligramos por kilogramo por día y que también se dice que incluso es mejor que la dosis intravenosa de metilprednisolona, ya que ocurren menos recaídas al utilizar este. En casos más graves se puede aumentar la dosis de 3 a 4 miligramos por kilogramo por día los primeros días. También mencionan que no se debe intentar realizar este tratamiento por mucho tiempo. Mencionan el rango de 3 a 6 meses por la toxicidad que presenta esto. Mencionan que puede, como al disminuir las defensas, pueden ocurrir infecciones o sobreinfecciones. Se puede dar también neoplasia vesical, desarrollo de hemopatías malignas y la esterilidad. Pásalo, por favor, Anexo. En casos como los que presentan hemorragia pulmonar o insuficiencia renal que requieren diálisis, se puede realizar entonces la plasmaféresis, ya que en los casos normalmente que no son tan excepcionales no es recomendable utilizarla. Con respecto a las inmunoglobulinas endovenosas, se utilizan en el caso de que se haya creado una resistencia con respecto al tratamiento de corticoides y ciclofosfamida. Estos son casos no muy comunes. Y se utiliza aproximadamente 2 gramos por kilogramo, distribuido entre 5 y 2 días. Pásalo, por favor. Por último, también hay estudios que recomiendan utilizar infliximab, el cual es un anticuerpo monoclonal quimérico humano derivado de ratón, que se encarga de inhibir la actividad del factor de necrosis tumoral alfa. Se emplea en dosis de 5 miligramos por kilogramo por dosis de manera mensual. Y como mencioné, no se dispone de estudios como tal, pero sí se recomienda que cuando se utilice junto con la utilización de ciclofosfamida y los corticosteroides. También mencionan el micofenolato, mofetilo, y el rituximab, otro anticuerpo monoclonal, que no hay ensayos como tales, pero se están realizando pruebas para ver si la efectividad de esto con respecto al tratamiento del síndrome de Churg-Strauss.
Y por último, la cirugía se puede realizar en casos que se presenta por lo menos fibrosis endomiocárdica o lesión valvular, una cirugía de corazón abierto, y también cuando hay algún tipo de isquemia intestinal o perforación con peritonitis, se realiza una cirugía abdominal. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Bueno, ya estamos a una hora que desde ya me adelanto a decirle que no podíamos continuar con otro tema, porque los dos temas han abarcado un tiempo ya que tenemos otro compromiso también. Miren, vamos a continuar, yo me pongo de acuerdo para la próxima, para que continuemos el tema. Miren, sobre este tema, Strauss, bueno, vieron ustedes que es algo como para entenderlo, ¿verdad? Porque se habla de, sí, de un proceso inflamatorio por hipersensibilidad, y hay que quedarse bien en los mecanismos de hipersensibilidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque hablan de polenguitis, hablan de proceso alérgico, o sea, había una mezcla de varios, digamos, elementos que son detonantes de actividad eosinofílica, ¿no? De actividad que ataca sitios emblemáticos de la respuesta inflamatoria alérgica, ¿no? Que son los senos paranasales y los bronquios. Contestándole, no sé si tú quieres, Anaxi o Juan Diego o Jonathan, la pregunta de Catherine sobre los antileucotrienos. ¿Cómo que los antileucotrienos empeoran la enfermedad? No sé si se entiende la pregunta. Yo sí, tratando de completar la pregunta, yo creo que la pregunta es interesante, ¿no? Porque se dio a entender eso, y ahorita vamos a aclararlo, ¿no? No. Bueno, bueno, ¿tú lo quieres decir, Anaxi? No, pero es que ellos decían con respecto a cuando yo mencioné que los antileucotrienos desenmascaraban la enfermedad, ¿a eso se refiere? O sea, no desenmascaran, enmascaran, que no es el mismo término. Ajá, ajá, ajá. Aquí es que no veo la pregunta de Catherine. Veo la pregunta desde Jihan que dice que qué ocurre con el eosinófilo en la matriz extracelular. Sí, esa era otra de las preguntas. Sí. Ah, bueno, con respecto a esa, yo había explicado que el DDR1, ¿verdad? Que simplemente era como, bueno, podríamos decir con una molécula de adhesión, en ese caso como que permitía que el eosinófilo, ¿verdad? Se uniera, ¿verdad? A lo que era la matriz extracelular. Esa era una de sus funciones. Okay, entonces, y bueno, y que actuaba de la mano con el 3-trail, que era como evitaba la apoptosis, ¿no? Entonces, simplemente que ambos juntos actuaban para aumentar la sobrevida, ¿verdad? La vida del eosinófilo. Ok, estamos claros ahí, ¿verdad? Espero que estemos clarito ahí. Creo que la respuesta es clara. Bueno, Juan Diego, dime tú sobre los leucotrienos, ¿no? Los antileucotrienos. Bueno, según el estudio que... Ok, ahí está. Según el estudio que encontré, mencionaban que como que probablemente el efecto de inhibir los leucotrienos no era como en sí el verdadero desencadenante, sino que ocurrió un descenso de los corticoides al añadir este tratamiento de fármaco. Y entonces enmascaraba como que enmascaraba entonces el síndrome de Churg-Strauss. Okay. Yo voy a resumir diciendo así. O sea, como en los pacientes, algunos estrenan con enfermedad pulmonar, ¿sí? Con obstrucción, sibilancia, toda una clínica de asma. Y imagínate, pueden tener poliposis, sinusitis crónica, no sé, cualquiera, mira, cualquiera. Sobre todo en asmáticos adultos mayores, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí es donde entra la posibilidad de vasculitis y asma, ¿ok? Ese es un punto de referencia. ¿Puede haber en niños? Sí, porque los mecanismos de hipersensibilidad que inducan estos procesos vasculíticos, eosinofílicos, depende del detonante. Desde fármaco ya dijeron y infecciones. Entonces, precisamente hay un caso en estudio ahora mismo en el Hospital Ovaldía, ¿no? Está en la sala de neumo, están esperando una patología y ahí nos van a esperar la interconsulta nuestra. Pero si hablamos de adultos, resumiendo, tú le das tratamiento entonces, y aunque no estoy de acuerdo con lo que dijo Anaxi de las complicaciones por los medicamentos en asma, o sea, si tú usas el tratamiento de asma, se ha diseñado para que den mínimos efectos secundarios. No todo el mundo tolera, pero estamos hablando de un 90 y tanto % lo toleran perfectamente.
Y los medicamentos inhalados son el tratamiento a elección. Inhalado porque se usan bajas dosis. O sea, tú tienes un paciente con salmeterol, con fluticasona o con budesonide y utilizando formoterol, y es la terapia usual. Broncodilatador de acción prolongada, esteroide inhalado. ¿Cuál es el detalle de esto? Que ya lo dijeron ustedes, que este es un asma que se comporta como si fuera un asmático grave, ¿okay? Como un asmático refractario a la terapia inhalada. O sea, yo puedo usar dosis inhaladas, eso va escalonado, dependiendo del grado de asma, asimismo la dosis se puede incrementar, ¿ok? Entonces, yo puedo en estos pacientes, sin saber todavía que este adulto mayor tiene Church-Strauss, yo le pongo la dosis tope de esteroide inhalado, ¿no? Que podría ser hasta 2 miligramos de beclometasona. Ustedes imagínense la dosis, y la dosis de una inhalación de beclometasona son 50 microgramos. Imagínense la cantidad de inhalaciones que tendríamos que ponerle para alcanzar la dosis terapéutica para controlarlo, ¿no? Entonces, para eso lo reemplazamos, ¿sí?, con otros esteroides inhalados como fluticasona, ¿sí?, que es excelente, ¿sí? Y hay otros nuevos. Ahora, hay dosis de fluticasona de 500 por inhalación. Y la dosis de fluticasona, en cuanto a la equivalencia en esteroides, entre esteroides, es el doble más potente que beclometasona. O sea que ahorramos un montón de dosis aplicadas al paciente. Pero bueno, le añadimos el Montelukast, que es la pregunta de Catherine. Ok, el Montelukast tiene su efecto regulador aún del eosinófilo. Es un regulador también de eosinófilo. No solamente tiene que ver con la secreción de moco, que con el broncoespasmo, no, también es regulador, ¿no? Entonces, interesantemente, el paciente, si tú le añades antileucotrienos, va a mejorar. ¿Qué tendemos a hacer nosotros? Reajustar las dosis. Si yo reajusto la dosis, claro, este paciente aún con un asmático severo que se comporta como refractario, entonces algunas veces le damos esteroides tomados, ¿no? Una dosis baja de mantenimiento, 5 o 7.5 miligramos al día, y con eso él anda bien. Pero donde comenzamos a bajar los esteroides inhalados por acción de los antileucotrienos que lo mejoran, ¿sí?, o le quitamos el oral, indudablemente la vasculitis se va a activar. Entonces, ahí es donde caemos en cuenta, oye, ¿esto de qué se trata? Pero es evidente que hay otros criterios, hay eosinofilia o síndrome hiperosinofílico, ¿verdad? Hay datos de vasculitis cutánea, hay mononeuropatía, hay sinusitis, o sea, hay datos aún en algunos pacientes que puede haber fibrosis endomiocárdica, o sea, fibrosis pulmonar, datos pulmonares como nódulos, abscesos, y es parte de la neumonía, o sea, eosinofílica. Entonces, ahí hay varios puntos donde agarrarse para salir de ese diagnóstico. Entonces, le decía, el diagnóstico diferencial es interesante porque tú te puedes encontrar con, bueno, habían hablado de un Loeffler. Recuerden que el Loeffler no tiene nada que ver con esto. Loeffler, si lo queremos, para que no nos confundamos, ustedes vean lo que sería una bronquitis con broncoespasmo, ¿sí?, con infiltración eosinofílica, pero por presencia de los helmintos. Una helmintiasis es una fase migrante que va por la vía pulmonar, la vía respiratoria, o se va a hacer estos síntomas, a diferencia de una neumonía puramente eosinofílica, que ahí no tiene que ver si hay lombrices o no hay lombrices. Esto haciendo la aclaración, porque ahí mencionaron un nombre, no lo vi claro cuando lo dijeron, ¿verdad? Ok, bueno, de los laboratorios, creo que Jonathan te quedaste corto en algo. No reafirmaste los valores de los reactantes de fase aguda, que la velocidad de sedimentación, lo tenías ahí, no lo leíste. La velocidad de sedimentación, ¿sí?, y la proteína C reactiva son marcadores importantes. Tú no lo vas a encontrar en un asma eosinofílica siquiera, que es una variante fenotípica del asma. Bien, entonces sí es un marcador importante que hay que decirlo. Y que el P-ANCA es el que te marca positivo arriba del 60-65%. No el C-ANCA. O sea, eso también hay que aclararlo porque es el laboratorio y es importante y básico. Eso no es así nada más. Es básico
porque está incluido en los diagnósticos, para tener diagnóstico. También sobre los pulsos de metilprednisolona, ¿sí? Estamos hablando de pulsos no de un día, son de 1, 2 o hasta 3 días de pulso de metilprednisolona. Hablando de un pulso de 1 gramo diario, ¿sí? Que tiene que diluir la solución de la metilprednisolona en una solución glucosada y en una administración lenta y paulatina, con un monitoreo del paciente, ¿sí? Constante de su presión arterial, porque puede ser hipertensión, medición de potasio previo y durante la administración de la metilprednisolona, ¿sí? Y tener al paciente con un electrocardiograma también ahí monitoreando, porque puede haber arritmia, hay hipocalemias, ¿sí? O puede haber una crisis hipertensiva. Otra cosa también, el riesgo también, lógicamente, de un sangrado digestivo alto, ¿no? Esos también son puntos que hay que tener cuando se administran pulsos de metilprednisolona. Y la vigilancia estrecha, no puede dejarse al paciente solo. El paciente puede tener una crisis psicótica aguda, ¿sí? Un cuadro psicótico o brote psicótico que se puede lesionar o autoinfringir una serie de daños. Entonces, no sabemos la respuesta de la persona en la parte, en la esfera neuropsiquiátrica, cuando se aplican los pulsos de metilprednisolona. Entonces, eso son situaciones mínimas o básicas que hay que conocer. Si el rituximab es un medicamento de elección, primero comenzamos con esteroides, ¿sí? Se van la dosis de descenso y luego vamos viendo entonces hasta dónde llega una dosis de control de mantenimiento y si no, se agregan entonces inmunosupresores, ya dijiste la ciclofosfamida, ¿sí? Hay otro metilfenolato y demás, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí quedó mepolizumab, ya saben que es un regulador de eosinófilos, ¿sí? El eosinófilo es uno de los principales involucrados aquí, producen lesión y fibrosis, entonces podría considerarse también en estos pacientes. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta al grupo. Bueno, el tema estuvo bien interesante, ¿no? Vieron que es una de las mejores expresiones de la vasculitis, ¿sí? Es el Church-Strauss, ya cambió de Church-Strauss, ya tiene una nueva terminología, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes se lo van a encontrar en los libros más recientes, así como tal. Y bueno, son cosas que ustedes van a ver en el futuro. Se dice que son de 13 a 19 por millón, pero eso es muy relativo. A veces que no se encuentran, a veces que están ocultas, a veces están enmascarados. Entonces, sí, ahí yo digo lo que dice Anaxi, hay que desenmascararlo, o lo que dijo Juan Diego, ¿no? Hay que desenmascararlo, ¿no? Pero están encubiertos en ese proceso. Si se hace evidente las lesiones en la piel y tuve una vasculitis, ya es bastante el camino recorrido, porque te orienta hacia dónde enfocar la búsqueda de los órganos que son afectados, ¿no? Órganos, y ya la patología, evidentemente, no va a dar diagnóstico, no va a reafirmar el diagnóstico. Oiga, muchas gracias. Excelente la presentación. Bueno, Gracias, nos doctor. pondremos de acuerdo próximamente, ¿sí? Para continuar con los temas. Me dan un tiempito más para ponerme de acuerdo con su compañera y entonces si usted está